Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Alcalá, excelentísimos señores Gimbernat Ordeig y García Valdés, ilustrísima señora decana de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, ilustrísimo señor secretario general de Instituciones Penitenciarias, ilustrísimas autoridades del ámbito académico, civil y militar, que me excusaréis, no identifique por la necesaria brevedad del acto, queridos compañeros universitarios y de academia de nuestra universidad y de otras que sentimos siempre cercanas y queridas, representantes del mundo jurídico, del foro, del ámbito penitenciario, de las ciencias forenses, del mundo editorial. Señoras y señores, amigos todos del profesor García Valdés, con una alegría que realmente me desborda, os doy la bienvenida a este acto, con el que la Universidad de Alcalá, vestida con sus mejores galas, como veis, en un recinto esplendoroso, que la universidad reserva para los actos más solemnes, con los que se identifica como más vinculada a las personas o entidades a las que recibe, quiere rendir homenaje al profesor García Valdés, un docente, investigador e intelectual excepcional, lamentablemente irrepetible, que ha dedicado prácticamente medio siglo a llevar a la excelencia a su universidad, a su Facultad de Derecho, a la doctrina penitenciaria española, a la selección y formación de los jueces y magistrados, y ha marcado hitos esenciales para el desarrollo democrático de la sociedad española, aunque en alguna ocasión ello casi le costó la vida. Sabe el auditorio que soy bastante parcial. No obstante, estoy convencido de que con su obra y con su ejemplo y su trabajo institucional, los ciudadanos hoy en día somos más sabios, más iguales y más libres. El acto que hoy nos convoca es la presentación pública y entrega al profesor García Valdés de un libro homenaje que se ha preparado con todo cariño por 55 autores, una selección absolutamente representativa del estado de la ciencia penitenciaria española que pone en valor precisamente la obra del profesor García Valdés. Pero el libro no agota este acto. Las intervenciones que a continuación se van a desarrollar van a poner en valor la figura, la trayectoria y la obra del profesor García Valdés. Tiene la palabra el profesor doctor don José Vicente Saz, rector magnífico de la Universidad de Alcalá. Decana de la Facultad de Derecho, querido profesor García Valdés, querido Carlos, doctor Enrique Gimbernat, directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, rector Galván, gerente de la Universidad de Alcalá, secretario general de Instituciones Penitenciarias, directora y miembros del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales de la Universidad de Alcalá, queridos compañeros de esta universidad y de otras universidades que habéis tenido el detalle de acompañarnos y acompañar sobre todo a Carlos en este día tan especial, señoras y señores. En su discurso, como padrino de la primera promoción de Derecho de la Universidad de Alcalá, decía Carlos García Valdés que en sus muchos años de docencia había disfrutado de cosas hermosas y satisfactorias. Y él se refería en sus palabras a un maestro excepcional, unos muy queridos discípulos y unos, como él decía, siempre generosos alumnos. Debemos este merecido homenaje a las personas a las que Carlos García Valdés aludía en esta locución y a otras que desde la admiración y la amistad se han querido unir a la iniciativa que hoy nos reúne en este emblemático y centenario Paraninfo. Celebramos la contribución de Carlos García Valdés, que se ha materializado, como ha dicho el profesor Mestre, en medio siglo de Derecho Penitenciario en la Universidad de Alcalá. Y presentamos una obra, un libro único. Es una publicación que nace del entusiasmo
del entusiasta reconocimiento a un hombre bueno, con una vida de compromiso con el bien común y de coraje y entrega a todo cuanto ha cometido, incluso a los retos más difíciles. Y como saben, Carlos García Valdés se ha enfrentado a algunos de los momentos más complejos en la historia reciente de nuestro país. Hablamos de una de las figuras más destacadas del actual derecho penal. Carlos García Valdés gestionó nuestras prisiones desde finales de marzo de 1978 a mediados de octubre de 1979 y cuenta a menudo que vivió la transición en primera persona. Más aún, podemos afirmar, mientras pacificaba y humanizaba y orientaba el futuro de nuestras prisiones, fue artífice de una pieza fundamental de la transición democrática de España. A él le debemos la Ley Orgánica General Penitenciaria, aún viva y vigente. La preocupación por los problemas penitenciarios le viene de la infancia, cuando acompañaba a su padre, que era médico de prisiones. Con el tiempo estudió Derecho y ejerció como abogado. Ha sido mi fortuna ser jurista, afirmaba, pues todo me vino después dado por primero serlo. Lo que vino después fue la aceptación de una gran responsabilidad. Contaba solo 31 años cuando, incluso con riesgo para su vida, aceptó su nombramiento como director general de instituciones penitenciarias y declaraba, convencido al diario El País, y cito sus palabras: «Yo voy a sacar la nueva ley penitenciaria. Mi actitud será oírlo todo y a todos, escuchar cuanto me tengan que decir y verlo todo desde los lugares mismos». Lo logró y se fue de inmediato, convencido de que la universidad le esperaba. El destino hizo de Carlos García Valdés uno de nuestros catedráticos de mayor renombre, algo que para la Universidad de Alcalá fue realmente un hecho afortunado. Es, recordando mis primeras palabras de esta intervención, un maestro excepcional, una de esas cosas hermosas y satisfactorias que trae la docencia. Él, a pesar de esto, se refiere muy especialmente a su maestro Enrique Gimbernat Ordeig, que le aconsejó y le respaldó siempre en sus decisiones y que firma la semblanza de su discípulo en la obra colectiva que hoy presentamos. Al maestro Gimbernat se han unido los queridos discípulos y los muy generosos alumnos, y otros compañeros de fatigas y aventuras científicas y profesionales de Carlos García Valdés, para alumbrar un libro que surge del agradecimiento a una vida dedicada al otro y al cultivo a la excelencia. La excelencia es también el espíritu que impregna esta obra, pensada como un tratado sobresaliente del derecho y de los asuntos penitenciarios, y como guía para conocer en profundidad a una persona más que notable, porque Carlos García Valdés es uno de esos espíritus que inspiran el saber entre estos muros centenarios y entienden la universidad como un lugar de evolución intelectual, de aprendizaje incuestionable, de ejercicio del compañerismo y de culminación personal. Son palabras de Carlos García Valdés. En la Universidad de Alcalá trabajamos y nos esforzamos, como Carlos ha hecho durante toda su trayectoria personal, profesional y académica, en hacer nuestra la institución que él mismo describe. Una universidad empeñada en construir cada día, y a pesar de las dificultades, un lugar de pensamiento, diálogo y aprendizaje en el que se respeta y homenajea a sus mejores profesores en actos académicos solemnes, actos como el que ahora celebramos en honor de Carlos García Valdés. Gracias, Carlos, porque, parafraseándote, por ventura de la suerte, recalaste en la Universidad de Alcalá. Gracias por todo lo que has dado a nuestra universidad,
Y a tus maestros, discípulos, alumnos, amigos y compañeros, también muchas gracias. Y este largo etcétera se ha venido a sumar en este merecido reconocimiento a tu persona, a tu labor y a tu trabajo durante estos años en la Universidad de Alcalá. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la profesora doctora doña Isabel Garrido Gómez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá. Rector Galván, autoridades académicas, civiles y militares, queridísimo Carlos, profesorado de la Universidad de Alcalá y de otras universidades, amigos y amigas. Es para mí un honor formar parte de las intervenciones de este emotivo homenaje que está presidido por el rector de nuestra universidad, por el profesor Gimbernat, que es el maestro del profesor García Valdés. De hecho, él, a su edad, en este momento, siempre se dirige a él hablando del maestro con mayúscula. Con el profesor Esteban Mestre, que es su primer discípulo y coordinador de la obra que hoy se presenta. Realmente nos encontramos reunidos hoy aquí para homenajear a Carlos, presentar este libro, pero en homenaje a Carlos García Valdés. Lo primero de todo, por tanto, querría darle la enhorabuena por este emocionante acto. Y estoy segura que este día no lo va a olvidar jamás, ¿no? Que le va a dejar mucha huella por muchos homenajes que haya recibido y muchos homenajes que recibirá todavía. Estoy segura que va a recibir muchos. Igualmente quiero dar las gracias muy especialmente a los profesores Esteban Mestre por todo el trabajo que ha llevado a cabo en la organización y a la profesora Carmen Figueroa. Son profesores de Derecho Penal y además muy amigos y muy queridos. La presentación de este libro, no solamente la presentación de un libro en homenaje, sino que yo sé todo el cariño que hay detrás y todo el cuidado, ¿no? Con lo que ha hecho, todo el tiempo que ha llevado. Organizar un libro colectivo siempre es una obra realmente trabajosa, pero en este caso es que hay detrás, se ve muchísimo cariño, ¿no? El libro Estudios, Derecho Penitenciario, en homenaje al profesor Carlos García Valdés. Y yo hablaré como decana de la Facultad de Derecho. Conocía al profesor García Valdés antes de llegar a la facultad, a esta universidad, en el año 2006. Le conocía, pues evidentemente, bueno, pues por el renombre, como académico, ¿no? Especialista en Derecho Penitenciario y también por todos los cargos públicos que él había tenido. Y en el terreno personal le conocí porque además, cuando llegué, porque además formábamos parte del mismo departamento, el departamento que se extinguió, que es el Departamento de Fundamentos de Derecho y Derecho Penal, y los dos formamos parte del mismo, pero siempre desde el principio la verdad que mostró pues, bueno, una amabilidad especial, la verdad que como persona, no solamente como académico, sino que puedo dar muestra cómo era como persona, ¿no? Y tuve mayor relación con él desde que fue director del departamento nuestro y luego yo posteriormente fui su directora de ese departamento. Desde siempre ha ocupado cargos académicos que ha desempeñado siempre con gran entrega. Me refiero a cuando fue también decano de la Facultad de Derecho, yo no estaba en ese momento. Director de este departamento que acabo de decir y además quiero subrayar fundador y primer presidente del Instituto de Investigación en estudios en ciencias policiales. Creo que es un referente. Invitados que vienen, tengo que decir que no tienen nada que ver con el derecho penal, pero enseguida cuando ven la placa lo valoran muchísimo, ¿no? Y de verdad que es una referencia en nuestra universidad, pero evidentemente también fuera de la universidad. Y fue fruto del convenio con el Ministerio del Interior
Hoy es presidente honorífico. Aparte de estos cargos académicos, también podemos decir que ha sido, voy a resumir bastante, pero que ha sido también el principal redactor de la Ley Penitenciaria española, ha sido también coordinador prelegislativo en el ámbito de derecho penal, en proyectos de Código Penal, y en la actualidad desempeña la labor de asesoramiento como vocal de la Comisión General de Codificación y mantiene el cargo de subdirector del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales del Ministerio de Justicia. Además, ha sido director general de instituciones penitenciarias, vocal asesor de la Secretaría de Estado para el Desarrollo Constitucional, secretario general técnico del ministro adjunto al presidente para la coordinación legislativa, miembro del Consejo Redactor de la Escuela de Estudios Penitenciarios por el Consejo de Universidades, director general del Centro de Estudios Judiciales, esto entre otras muchas cosas, ¿no? Por tanto, ha aportado mucho a nuestra facultad, a nuestra universidad y a la sociedad en conjunto. En nuestro caso, ya digo que el instituto es un referente y, además, quiero también subrayar que ha creado la llamada Escuela de Alcalá, de Derecho Penitenciario, ¿no?, que se la conoce de esta manera en otras universidades, en esta, en el extranjero. O sea, es la Escuela de Alcalá. Entonces, esto yo creo que es también un gran logro, ¿no? Primero formar una escuela y luego formar una escuela que tenga este renombre. Y luego también quiero subrayar que es un gran docente. Recuerdo que la delegación de estudiantes siempre tenía todos los años el premio al mejor docente. O sea, otros teníamos la duda, pero desde luego el profesor García Valdés siempre ganaba ese premio. Y era el premio de la delegación, era el premio de los estudiantes a la docencia, con lo cual yo creo que es el premio sin casi que tenemos que valorar más, ¿no?, los profesores y académicos. Así que puedo dar buena cuenta de que durante todo este tiempo el profesor García Valdés no ha sido solamente un gran penalista, sino un universitario en el pleno sentido de la palabra, que sin necesitarlo y no suponiendo más que trabajo adicional, ha trabajado con gran capacidad de compromiso, de implicación, de rigor, de eficacia, desactivando en la medida de lo posible conflictos con un enfoque constructivo y de consenso. Cuando era director puedo dar cuenta de ello. Y todo lo que digo pues no obedece a algo excesivo, sino que realmente obedece a la realidad. El hecho de que este acto de homenaje no supone, desde luego, un punto final, sino que es un punto en medio, ¿no? Y seguro que vamos a seguir contando con él. Él, desde luego, la verdad es que siempre que se le escribe un correo, contesta de inmediato, ¿no? Llama la atención que rápidamente contesta, y es una etapa, bueno, pues que quizás se ha cerrado, pero continúa de otra manera, con la satisfacción de un deber cumplido, en la que se presentan nuevas oportunidades, nuevos retos, y que decir tiene que seguiremos contando con él en lo que quiera, como él lo sabe, y la normativa lo permita. Y para finalizar, querría transmitir mi satisfacción y honor por estar hoy aquí, compartiendo, como he dicho al principio, tan merecido y emotivo, ¿no?, acto, y felicitar a Carlos en mi nombre, en el del equipo de Canal, en el de toda la facultad, y agradecerle la formación de tantas generaciones que él les ha dado clase, y desearte lo mejor en el futuro, porque realmente necesitamos personas como tú. Así que muchas gracias a todos. Seguidamente tiene la palabra el profesor doctor don Enrique Gimbernat Ordeig, catedrático de Derecho Penal, jubilado de la Universidad Complutense de Madrid y maestro del doctor García Valdés. Magnífico e ilustrísimo señor rector de la Universidad de Alcalá de Henares, ilustrísima decana de la Facultad de Derecho, autoridades, discípulos de Carlos García Valdés
y por consiguiente nietos científicos míos. Al margen tengo que decir que carnalmente tengo ya 4 bisnietos. Amigas y amigos, señoras y señores. De todos los que nos encontramos en el presente acto, creo que soy el más viejo. Y por esa razón, creo también que soy el único que conoció a nuestro homenajeado, Carlos García Valdés, en 1971, cuando era un joven de tan solo 24 años. Por ello, durante más de medio siglo, he sido amigo del joven, del en sus diversas fases adulto y del ahora viejo Carlos. Y puedo decir, porque he sido testigo de ello durante todo ese tiempo, que en todos estos años García Valdés ha mantenido invariablemente las virtudes que concurren en esta persona excepcional. Su honestidad, su coraje civil, su fidelidad a sus principios democráticos, su generosidad, su modestia, su vocación universitaria y penitenciaria y su maravilloso sentido de la amistad del que hemos podido disfrutar los que hemos tenido la suerte de contarnos entre sus amigos. Amigos, lo que se dice amigos, yo tengo muy pocos. Los puedo contar con los dedos de una mano. Y entre ellos figura, en primer lugar, Carlos, lo que me lleva a agradecer al destino haber podido disfrutar de un especial privilegio del que a lo largo de la vida no les es dado a todos los seres humanos. Algo tan sencillo, pero tan difícil de conseguir como la de tener una persona en la que poder confiar. Junto a mi maravillosa familia, Carlos ha sido siempre una persona en la que he podido confiar. Carlos, al poco tiempo de acabar su carrera de Derecho, decidió que quería iniciar una carrera académica, pero se encontró el problema de que no sabía muy bien con quién hacerlo. En aquel año de 1971, en la Universidad Complutense enseñaban 3 catedráticos de Derecho Penal. El primero era el maestro José Antón Oneca, pero este estaba al borde de la jubilación y por esa razón llevaba ya algunos años sin admitir nuevos discípulos. El segundo era José María Rodríguez de Besa, un viejo franquista, jurídico militar con un pasado siniestro que había estado en la División Azul y que después de la transición se convirtió, como tantos otros, en un demócrata de toda la vida. De él escribe Andrés Trapiello en la página 458 de su reciente libro Madrid 1945, La noche de los 4 caminos, en relación con la actividad que había ejercido Rodríguez de Besa como acusador en los tribunales militares de la posguerra. Dice Andrés Trapiello lo siguiente: José María Rodríguez de Besa, capitán auditor en funciones de fiscal. Quede aquí su nombre como recuerdo de todas las marrullerías que condenaron injustamente a cientos de personas.
El tercer y último catedrático era Juan del Rosal, ayudante y discípulo durante la República del mítico Luis Jiménez de Asúa, socialista y en los últimos años de su vida presidente de la República Española en el exilio. A Juan del Rosal el estallido de la Guerra Civil le sorprendió cuando tenía 28 años de edad en su Granada natal, donde la rebelión fascista había triunfado ya el 20 de julio de 1936, por lo que fue reclutado para luchar en el ejército rebelde. Esta circunstancia de haber participado como militar en el bando vencedor y la publicación en la inmediata posguerra, creo o quiero creer que por oportunismo, de escritos suyos influidos por la doctrina penal nacionalsocialista, contribuyeron a borrar su pasado de pertenencia a la escuela de Jiménez de Asúa, por lo que muy pronto, en enero de 1942, del Rosal pudo obtener la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid. Como he escrito en otro lugar, en el del Rosal que yo conocí en 1963 y que traté hasta su muerte y 10 años más tarde, habían resucitado sus viejas ideas democráticas. Y como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, siempre estuvo al lado de los estudiantes y de los profesores progresistas, haciendo lo posible y lo imposible para defenderles frente a las incursiones violentas de los grises en la facultad. Además, a pesar de que de ello tomaba muy buena nota el régimen, del Rosal, como abogado, asumió la defensa de algunos estudiantes antifranquistas ante el Tribunal de Orden Público, ante el llamado TOP. Volviendo al Carlos García Valdés de 1971 y a su propósito de vincularse a la universidad, descartada la idea de entrar en la cátedra de Antón por los motivos de su próxima jubilación y en la de Rodríguez de Besa por su incompatibilidad con la ideología política de éste, su eventual incorporación a la de Del Rosal presentaba la gran dificultad de la sobresaturación del número de ayudantes designados por Del Rosal, entre los que figuraban a la cabeza Rodríguez, Morullo y Cobo del Rosal, futuros catedráticos de Derecho Penal. Fue Gregorio Peces Barba quien le manifestó a Carlos que por diversos motivos presentaba su incorporación a algunas de las 3 cátedras de Derecho Penal de Madrid con esas dificultades. Todavía existía otra posibilidad, según Gregorio, de iniciar su carrera universitaria en la Complutense, ya que recientemente había obtenido la plaza en esta universidad de profesor agregado de Derecho Penal, una categoría docente hoy desaparecida, pero que en aquella época, menos en el nombre, equivalía a la del catedrático, un penalista que, como definía Gregorio a las personas de ideas democráticas, estaba en la buena línea y que se llamaba Gimbernat. Y así fue como en el verano de 1971, en el jardín de la sede de Cuadernos para el Diálogo, en la calle de Jarama del barrio del Viso de Madrid, Gregorio Peces Barba me presentó a Carlos García Valdés, a quien aquel conocía por haber coincidido con él en algunas de las defensas de luchadores antifranquistas ante el TOP.
Carlos ha escrito en algún lugar que en aquel encuentro sintió un flechazo intelectual conmigo. Flechazo intelectual y afectivo que, como ahora, en este solemne acto, quiero confesar, fue recíproco. En aquel encuentro de 1971 se inició una amistad entre Carlos y yo que dura hasta el día de hoy y que nos ha permitido alegrarnos juntos en los buenos momentos y consolarnos en los malos, que también los ha habido. Carlos y yo coincidimos entonces en que la mejor manera de comenzar su carrera universitaria y docente era la que redactara su tesis doctoral sobre un tema que le apasionaba, el derecho penitenciario, materia de la que Carlos tenía ya un conocimiento práctico por su contacto con la realidad de nuestras prisiones, ya que nada más acabar su carrera había elegido la profesión de abogado penalista, incorporándose al despacho de Cristina Almeida y especializándose en la defensa de los demócratas españoles que eran encausados por el franquista Tribunal de Orden Público. Al visitar a sus clientes, no solo a los perseguidos por sus ideas políticas, sino asimismo a algunos delincuentes comunes, cuya defensa había asumido también, Carlos García Valdés entró en contacto directo con las cárceles de la dictadura, regidas por un reglamento de los servicios penitenciarios que, en lo que a derechos humanos se refería, no desentonaba del resto de la legislación franquista. Tomando conciencia, a la vista también del horrible estado en el que se encontraban nuestras prisiones, de la necesidad de una reforma total para cuando llegara la democracia. Vuelvo a la personalidad de Carlos García Valdés. Como ya he indicado al principio de mi intervención, ya desde muy pronto Carlos nos había demostrado que poseía esa maravillosa y escasa virtud que se llama coraje civil y que, en palabras de Stefan Zweig, es el único heroísmo sobre la tierra que no exige víctimas ajenas. Sería a finales de 1971, como muy tarde a comienzos de 1972, cuando, sentado junto a la madre de Carlos, asistí en la sala de vistas del TOP, llena a rebosar de asistentes demócratas, a la defensa que ejercía Carlos en el juicio oral que se celebraba contra uno de sus clientes, un estudiante comunista acusado de propaganda ilegal y de asociación ilícita. En ese TOP bastaba como única prueba para condenar a un acusado con que los policías que le habían interrogado testificaran ante el tribunal que aquél se había supuestamente autoinculpado ante ellos de sus presuntos delitos. Como los agentes iban a declarar en este sentido, y ante la consiguiente imposibilidad de Carlos de evitar la condena del estudiante, García Valdés, de acuerdo con su cliente y con los otros letrados defensores que actuaban en el TOP, se decidió por llevar a cabo lo que entonces se llamaba un juicio de ruptura, provocando un escándalo que pusiera de manifiesto a qué supuestas pruebas acudía aquel tribunal para condenar a los opositores al régimen. Carlos empezó preguntando a su defendido
si su supuesta autoinculpación ante la policía había sido obtenida mediante torturas, rechazando la pregunta el presidente del TOP, Mateu, por impertinente. Cuando le cedieron nuevamente el turno de palabra, Carlos, imperturbable, volvió a repetir la misma pregunta. Esta vez Mateu le advirtió a Carlos de que si volvía a insistir en la misma pregunta sobre las torturas policiales que habría sufrido su defendido, suspendería el juicio y deduciría testimonio contra el recalcitrante letrado defensor. La respuesta de Carlos fue entonces la de hacer un elogio del Estado de Derecho y la de negar toda legitimidad al tribunal que estaba juzgando a su defendido. Cuando todo esto sucedía, en la sala se oían las protestas de los asistentes, al tiempo que la madre de Carlos, en unos minutos que me parecieron eternos, me apretaba la mano mientras su hijo desafiaba, reiterada, serena y provocativamente al tribunal. Carlos no solo fue procesado por el TOP, sino que también fue expulsado de la universidad, no renovándosele su contrato de profesor ayudante de Derecho Penal de mi agregaduría. Recuerdo como uno de los días más desagradables de mi vida en el que acudí al despacho del entonces rector de la Universidad Complutense, Adolfo Muñoz Alonso, para rogarle que a Carlos se le renovara su contrato. Adolfo Muñoz Alonso, un tan pedante como ignorante catedrático de metafísica, para quien la filosofía empezaba y acababa en San Agustín y en Santo Tomás, era un camisa vieja de falange integrado en el ala más dura del Partido Único. Sabía perfectamente a qué obedecía mi visita y no me hizo ni maldito caso. Tuvo la desfachatez de, ignorándome y apenas intercambiando alguna palabra conmigo, hablar delante de mí por teléfono con el mando de la policía que estaba disolviendo a palos una manifestación estudiantil que en aquellos momentos estaba teniendo lugar en el campus de la ciudad universitaria, animando el rector al mando de la policía en su labor represiva y ordenándole que se hicieran las detenciones precisas, porque aquellos manifestantes, cito literalmente a Adolfo Muñoz Alonso, no son mis estudiantes. Debería haberle dicho al rector, pero yo no tenía el coraje civil que Carlos había demostrado ante Mateu, que esos estudiantes a los que él llamaba suyos, de las distintas facultades de la Complutense, no pasaban de ser un número insignificante de alumnos que ni siquiera habrían podido llenar ni de lejos el aula magna de mi facultad, y que un rector estaba ahí para, entre otras cosas, proteger a sus alumnos, independientemente de cuál fuera su ideología, y para impedir que les apaleasen. Va de suyo que mis gestiones para conseguir que a Carlos se le renovara el contrato de profesor ayudante culminaron en un rotundo fracaso. No quiero seguir abusando de su paciencia ni del tiempo que generosamente se me ha concedido. Sobre los hitos fundamentales de la carrera de Carlos como universitario y como penitenciarista, y sobre sus aportaciones legislativas y científicas, se habla ampliamente en los trabajos que se recogen en este libro homenaje, entre ellos en la presentación que yo mismo hago del mismo en sus primeras páginas.
Ni siquiera voy a detenerme en su desempeño de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, un cargo que cuando Cargos lo aceptó sabía que se jugaba la vida y que efectivamente estuvo a punto de perderla en el atentado que los Grapo perpetraron contra él el 10 de abril de 1979 y del que afortunadamente salió ileso. Todo esto es ya historia de España, como lo es que con su Ley Orgánica General Penitenciaria cambió radicalmente para bien el mundo de nuestras prisiones, ocupando España, a partir de su entrada en vigor, con su sistema penitenciario, un lugar de privilegio entre las naciones democráticas. Esta ley penitenciaria habría sido inimaginable sin todos los conocimientos y críticas que García Valdés aportó con su tesis doctoral sobre el régimen penitenciario español, que tuve el honor de dirigir y que se leyó el 10 de junio de 1974 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Una tesis que solo se me ocurre calificar con una expresión alemana, una tesis Van Brechen, es decir, que rompía barreras. Pero no resisto la tentación de referir una anécdota sobre la lectura de esa tesis. Para poder concurrir al premio extraordinario del doctorado era necesario, y creo que lo sigue siendo ahora, que obtuviera la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. De los 5 miembros del tribunal que la juzgó, 4 le otorgamos el sobresaliente cum laude, menos 1. Nuestro ya viejo y siniestro conocido Rodríguez de Besa, que bajo ningún concepto quería que se le otorgase ese premio extraordinario a una tesis que hacía una crítica feroz del entonces vigente régimen franquista de las prisiones españolas. Rodríguez de Besa emitió ese voto discrepante para fastidiar a Carlos. Desconocía que en el futuro esa discrepancia, precisamente de él, iba a ser un galardón más y no el menos importante de los muchos que luce Carlos en su pecho. Enhorabuena a todos nosotros por haber tenido el privilegio de conocer a una persona de las calidades humanas y científicas de García Valdés. Y enhorabuena a Carlos por el homenaje que hoy le rendimos, y a Mercedes por tener la suerte de ser su compañera desde hace tantos años. Muchas gracias por su atención. A los discípulos, amigos y admiradores de Carlos García Valdés, que participamos en este acto y también en este libro, nos sobran los motivos para homenajearle. Algunos le conocieron en la infancia o juventud y han mantenido la amistad a lo largo de los años. Otros le tuvimos como profesor en los años de la licenciatura y hemos crecido a su vera como discípulos. Otros han coincidido en su etapa, corta, pero intensa y aguerrida, como acaba de describirse, de ejercicio profesional como abogado. Otros han realizado bajo su dirección tareas profesionales en el ámbito de la administración penitenciaria. Algunos más desarrollan su vida docente e investigadora y han participado con él en actos universitarios o han asistido a sus múltiples conferencias o han aprendido de su ingente obra académica. Y todos quienes nos hemos cruzado con él en algún momento de nuestras vidas coincidimos en admirar su bonomía, su generosidad, su humildad, su lealtad, su sabiduría y su magisterio. Porque Carlos García Valdés es un maestro en el derecho y en la vida, y así le consideramos quienes hemos conformado este libro.
Se ha dicho recientemente, y lo tengo perfectamente asumido, que el maestro es aquella persona que te forma, que te enseña, pero sobre todo es la persona que te deslumbra por su personalidad, por sus conocimientos y su actividad ante la vida. Es esta personalidad la que te impulsa a acercarte a él y a tratar de seguir su huella. El discípulo quiere ser como el maestro. Los autores de este libro tenemos una enorme deuda de gratitud con Carlos García Valdés por muchos y diversos motivos, y con la humildad que le es connatural, nunca ha querido agradecimientos públicos, ni homenajes de ninguna clase, pero en esto, y solo en esto, discrepamos de él. Aunque hemos respetado su voluntad durante mucho tiempo y hemos dejado pasar por ello algunas ocasiones realmente memorables, finalmente, con el convencimiento de que debíamos decirle en público todo cuanto ya le hemos expresado en privado, nos decidimos a preparar este libro, que ha contado con el soporte fundamental del Instituto Universitario de Ciencias Policiales y con la infraestructura técnica de la editorial Edisofer, que lo ha elaborado con todo el cariño. Recíbelo, querido Carlos, como expresión de nuestro agradecimiento, cariño y veneración. Y ahora tiene la palabra, quizá por alusiones o como decimos en el foro, para ejercer el derecho a la defensa, el profesor García Valdés. Fijaros cómo ando. Muy bien. Excelentísimo y magnífico señor, respetado rector, querida decana, maestro, Esteban, Mercedes, queridos hijos, discípulos, autores de los meritorios trabajos, editores del libro, excelentísimos, ilustrísimos señores y señoras, compañeros y amigos. Mis lejanas oposiciones a cátedra en esta universidad en octubre de 1986 comenzaron, si mal no recuerdo, con estas palabras. Nunca pensé que llegara este momento. Me había acostumbrado a la modestia de mi adjuntía y a continuar así con mi maestro. La circunstancia orteguiana me ha traído hasta aquí y me he dejado suavemente arrastrar. Igual sucede ahora con este libro homenaje, que parece también un álbum por sus muchas fotos. La persistencia de mi querido maestro y mis discípulos han conseguido torcer mi inicial deseo de que mi año de jubilación y posteriores de mérito pasaran desapercibidos. Pero de nuevo no he podido resistirme y desde luego aceptar 8 años después, de todo corazón y con el máximo orgullo, el gratificante empeño, este volumen, que además su título se refiere al derecho penitenciario, mi especialidad o mi especial ocupación científica. Todo el derecho penal que sé lo aprendí de mi maestro, el profesor Enrique Gimbernat, que lo es desde el año 1971, cuando le conocí en el Consejo de Redacción de Cuadernos para el Diálogo. Desde sus lecciones en la Complutense y Salamanca, le seguía en sus clases, sentado en su mesa, y así escuchaba sus explicaciones magníficas, paseando el estrado, dignas de un derecho penal mejor del que por entonces se estilaba. De él tomé la benignidad con los alumnos, como practicaba su maestro, don Antonio Quintano, mi profesor de licenciatura, y su metodología de enseñanza plagada de ejemplos, así como la técnica de permitir a los alumnos en los exámenes parciales y al final servirse del Código Penal vigente para resolver los casos prácticos, pues no había test ni preguntas teóricas en aquellos, y de él también su consejo. Las clases y las conferencias siempre se preparan, pues la improvisación a nada conduce. Lo mismo efectué yo modestamente y salvando las diferencias con mis discípulos, pues únicamente fui un sencillo transmisor de los conocimientos que me inculcó mi maestro. Queridos discípulos, que en su inmensa mayoría fueron también alumnos.
Reconocidos profesores y profesionales, todos ellos, que ciertamente me han superado y que son mi alegría y mi satisfacción. La universidad ha sido mi gran vocación, siendo mis alumnos mis clientes, como siempre decía. Y esa primera vocación se transformó después en dedicación y luego en destino. Y a la universidad le debo la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y al consejo de mi maestro, la Comisión General de Codificación, el Centro de Estudios Judiciales, Escuela Judicial, y la presidencia de honor del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. Pero nada, ni siquiera prisiones que tanto he querido, han podido compararse en mí como la docencia. A mi padre le prometí, cuando siendo todavía estudiante en la Complutense, y me dijo que le gustaría que fuera abogado del Estado, que se lo cambiaba por ser catedrático de universidad, lo que aceptó de buen grado, y yo me arriesgué con un futuro nada claro entonces al respecto. Mas con el apoyo y respaldo de mi maestro lo cumplí, y en mis oposiciones mis queridos padres, unos años antes de morir y todavía lúcidos, pudieron estar presentes. Yo soy una persona sentimental, que se emociona con facilidad, y no creo que pueda extenderme ahora más, después de cuanto he dicho y se ha dicho de mi persona y de mi modesta obra, todo excesivo y teñido por la excesiva generosidad y la entrañable amistad. Asimismo, guardaré siempre en mi corazón el presente tomo de este libro homenaje y los excelentes trabajos de sus autores, muchos aquí presentes, algunos venidos de lejos de esta Academia Alcalaína, llenos de cariño hacia mí y de conocimientos científicos. Este marco incomparable del Paraninfo de mi universidad les ha acogido con respeto y agradecimiento. Pero sí quiero terminar mi breve intervención con las frases de Francisco Quevedo en un diálogo que me viene al pelo y con una paráfrasis. Cuando el gran poeta español es convocado a su despacho por Gaspar de Guzmán, conde de Duque de Olivares, valido de Felipe IV, y le ofrece marcharse de nuestro país con su enamorada, Mona Laura, que le espera en la calle en una carroza, y ser destinado así a una misión diplomática en Italia, como ya lo hizo con el duque de Osuna, o enviarle por conspiración a la prisión de Estado de San Marcos de León, a una celda oscura y húmeda, que parecía que siempre era de noche e invierno, aunque nuestro protagonista no podía soportar el frío, presto Quevedo resuelve, ateniéndose en su elección a lo que él llamó su negra honra, a San Marcos de León, y reflexiona: limoneros de Amalfi, mar caliente de Nápoles, gracias, Mona Laura, hasta más allá de la muerte. Pues esto, y aquí la paráfrasis, lo mismo digo yo hoy. Gracias a todos, hasta más allá de la muerte. La excelencia del profesor García Valdés va más allá de sus méritos académicos, docentes, de investigación. Quienes le conocemos, y creo que aquí hablo de manera unánime por el auditorio, valoramos que es un hombre bueno y humilde. Es bueno en el sentido machadiano, en el buen sentido de la palabra bueno. Y ello se expresa con algo tan fácil de decir y difícil de cumplir, como que nunca ha hecho daño a nadie y siempre ha ayudado a todos los que le han reclamado su ayuda. Sobre todo es humilde, lo habéis visto. Lleva medio siglo formando estudiantes, dedicándoles cariño, dedicándoles su tiempo, dedicándoles conocimientos. Ha llevado a algunos, como la profesora Balmaña nos llama a los discípulos animalicos, a algunos puestos de responsabilidad y situación social que solo ha sido posible por esa labor transformadora de nuestro maestro. Ha sido decisivo en la conformación de la Facultad de Derecho y hasta para la obtención del edificio en el que ahora moramos. Es esencial
en la formación de la Ley Orgánica General Penitenciaria y del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales, y nunca se ha dado importancia. No he querido nunca homenajes, no he querido nunca reconocimientos y, sin embargo, sin pedirlo, a veces sin percibirlo, los ha recibido de manera constante. Los estudiantes, se ha dicho aquí ya, todos los años le daban el premio al mejor docente. Los egresados le nombraban todos los años padrino de sus facultades. Es referencia para muchos profesionales. De las miles de anécdotas que se pueden contar, os cuento una del martes pasado. Estoy esperando entrar en una sala de juicios y me dice el compañero contrario, ¿tú haces penal? Digo, sí, me dedico a esto. Dice, yo también. ¿Sabes por qué? Digo, no, porque me dio clase García Valdés. ¿Le conoces? Digo, sí, algo. No te puedes imaginar, me dice, el cariño, el apoyo, el entusiasmo que nos daban las clases. Todos queremos ser penalistas. Dije, sí, sí, algo me suena. Los reconocimientos y estudios penitenciarios. Sabéis que el CIS de Córdoba lleva su nombre. El respeto de los funcionarios, de los compañeros de academia, todas las medallas que ha recibido. Tampoco se da nunca importancia, ni ha querido homenajes formales, ni las jubilaciones, ni los actos de medallas. Por eso, los aquí presentes, y tenemos que pedirte perdón en esto, te hemos tramado esta emboscada, querido Carlos, porque sabemos que gracias a tu bondad no lo terminarás perdonando. Termina el acto, pero no los homenajes. Vas a seguir estando en boca de todos, van a seguir reconociéndote tus méritos, van a seguir agradeciéndote tus trabajos. Y a lo mejor, si nos volvemos a empeñar en ello, igual te preparamos otro acto. El acto termina, pero fuera de programa, por la iniciativa y generosidad de nuestra compañera Carmen Figueroa, con discípula por tanto, profesor García Valdés, vamos a tener un aperitivo donde podemos confraternizar más y mucho venturo que hacernos fotos con el profesor García Valdés. Se levanta la sesión.